Bienvenidos chicos a otro video más del módulo de reproductivo. Vamos a estar hoy viendo un tema bien interesante, o más bien dos temas muy interesantes. Y vamos a estar viendo el tema de los anticonceptivos, pero también vamos a estar viendo el tema de la infertilidad. Vamos a ver, básicamente son dos polos opuestos. El término, uno es evitar el embarazo y otro es una enfermedad donde las personas quieren concebir pero no pueden. Así que vamos a empezar, es un tema bastante largo, así que vamos a intentar solamente de puntualizar, pues sin duda alguna, la temas más importantes, uno de los puntos más importantes. Pues básicamente la anticoncepción se define como cualquier método práctico que evite un embarazo, tomando en cuenta, como el nombre sugiere, es prevenir un proceso de concepción. El concepción en embriología aprendimos con mucha facilidad que era la unión del espermatozoide y el óvulo, y que formaba o que concebía un nuevo ser, en este caso el cigoto. Para ser anticonceptivo debe estar antes de ese proceso, es decir, evitar ese proceso, porque todo lo que ocurra posterior a la concepción entonces caería dentro del rango de abortivo. Algunos tipos de anticonceptivos pueden proteger contra enfermedades. Y esto es algo muy interesante, chicos, porque muchas veces, por el término, y es una palabra difícil, de anticonceptivos, las personas solamente observan sus funciones contraceptivas e ignoran las funciones no contraceptivas que tienen. Y es posible que para este momento muchos de ustedes ya hayan escuchado alguna de estas funciones. Los anticonceptivos orales combinados con antiandrogénicos y baja carga androgénica se pueden utilizar para el tratamiento de hiperandrogenismo, que incluye el acné, el hirsutismo, ¿verdad? Y esto es extremadamente importante de tomarlo en cuenta. También se puede utilizar para regularizar las menstruaciones en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. También pudiéramos considerarlo para el tratamiento de la dismenorrea, para disminuir los dolores en la menstruación, como por ejemplo en pacientes con endometriosis. Esto quiere decir que hay un montón de usos que no necesariamente vigilan o apuntan hacia la acción contraceptiva, aunque muchas personas desde que le dicen la palabra anticonceptivo, de inmediato se tornan a la defensa respecto a eso precisamente. Pero yo creo que el ejercicio principal aquí, al menos en este momento, es que nos quede claro que a pesar de llamarse anticonceptivos y esa ser su función inicial, también tiene muchos beneficios no contraceptivos. No, los anticonceptivos no son términos o conceptualizaciones que surgieron ayer o el año pasado, sino que, como podemos ver, desde hace mucho tiempo se han tenido prácticas o técnicas para evitar los embarazos, como podemos ver en algunos de estos textos que les menciono aquí. Hace mucho tiempo, en 1550 a.C. y en 1850 a.C., ya se habían escrito algunos términos e incluso algunas estrategias para evitar el embarazo, como coger miel, polen y una hoja, untárselo sobre la vagina, y eso eliminaba, bueno, pues los espermatozoides y por lo tanto servía de anticonceptivo de barrera. También en la Edad Media se alentaba a las mujeres a colgarse los testículos de una comadreja alrededor de los muslos durante las relaciones sexuales para prevenir el embarazo, evidentemente teorías, ¿verdad? Y también se encontraron, esto bien asqueroso, se encontraron condones que fueron recuperados en las ruinas del castillo de Dublín, Inglaterra. Y no son condones que se usaron al otro día, sino que esos condones han sido datados del año 1640. O sea que ha habido, ¿verdad?, métodos de prevenir los embarazos de hace mucho tiempo. La meta de toda anticoncepción o contracepción es obviamente prevenir que el espermatozoide y el óvulo se mueran. ¿Ok? No puede ser después de ahí, porque si no es abortivo. No puede inhibir la implantación. La idea es que no se unan. Básicamente, ¿verdad? Pues tenemos múltiples funciones, dependiendo de lo que estemos apuntando. Algunos, bueno, pues van a ser de barrera, impedir que los espermatozoides lleguen. Otros van a químicamente inhibir la ovulación. Otros van a espesar el moco cervical. O sea que van a haber diferentes formas de nosotros utilizar los métodos anticonceptivos. A mí esta imagen me encanta,
Porque esta imagen, a pesar de que tal vez no se viera muy bien aquí, en sus diapositivas que las van a tener disponibles en la plataforma, aquí es muy importante porque les dice la tasa de efectividad de los diferentes anticonceptivos. Yo creo que esto es muy bueno que ustedes se lo aprendan. Por ejemplo, el anticonceptivo, te preguntasen cuál es el método anticonceptivo más efectivo que existe. Y el método anticonceptivo más efectivo es el implante liberador de progestina, conocido como Nexplanon y antiguamente como Implanon. Tiene una tasa de embarazo de solo un 0.05% de riesgo de que tú quedes embarazada. ¡Wow! Eso es casi imposible que tú quedes embarazada. Es reversible, dura 3 años en posesión, es hormonal, vamos a ver más adelante que tiene sus complicaciones en términos de algunos efectos secundarios. Luego de muy cercano en efectividad, está esto que ven aquí, dice DIU, es Intrauterine Device o dispositivo intrauterino, el DIU. No un DIU de cobre, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo específicamente al DIU liberador de hormonas, que libera dosis constantes de levonorgestrel, que es una progestina de segunda generación. Puede durar en posesión 5 años. Hay otras formas nuevas como el Yadel, que solamente duran 3 años en posesión. La tasa de embarazo es de 0.2 a 0.8%, por lo tanto, también extremadamente baja, colocando el implante y el DIU liberador de hormonas como los dos métodos anticonceptivos más efectivos y con la tasa de embarazos más baja. Ambos son reversibles, porque el que voy a decirle ahora que es muy efectivo también es la esterilización quirúrgica, es decir, lo que le llaman salpingoclasia. Antes, la salpingoclasia solamente era ligar las trompas. Hoy en día ya no se habla solamente de la ligadura de trompas, sino ligar y cortar, que sería una técnica. Ustedes van a ver eso en el módulo de obstetricia más adelante, cuando tengan el preinternado, que se llama Pomeroy modificada. Y la idea es no simplemente tomar un hilo absorbible y hacer un nudo para cerrar la trompa, sino es hacer eso, pero también cortar un pedazo de la trompa, ya que se habían reportado casos de que la trompa literalmente se podía abrir y quedaba patente una vez más. Por lo tanto, aquí lo que se hace es una ligación y corte, ambas cosas. ¿Okay? Una ligadura, corte, ¿okay? Y bueno, pues la tasa de embarazo es de 0.15 a 0.5%, o sea que es bastante baja también. Lo importante aquí es que es permanente. Los hombres también tienen la opción de un método de esterilización quirúrgica también permanente, que también pudieran optar por él. Aunque usualmente los hombres no lo hacen, es un procedimiento bastante sencillo, bastante rápido. Creo que igual hace de sencillo y de rápido como la salpingoclasia en las mujeres, que también pues pudieran optar por eso. En términos ya medios, ¿verdad? Aquí tenemos la inyección. Las inyecciones tienen un 6% de tasa de embarazo con el uso correcto. Con el uso correcto. Eso puede ser peor de ahí si el uso no es correcto. Y créanme, la mayoría de los anticonceptivos que no sean ni el Implanon, ni el DIU, ni la esterilización, que dependan del uso de una persona, siempre van a tener un vicio en el uso. Es decir, que van a reducir su efectividad. Y la inyección es una de ellas. Nosotros podemos tener inyecciones mensuales, inyecciones cada 3 meses, usualmente a base de una progestina como el acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramos cada 3 meses, muy común. La facilidad es precisamente eso, no tienes que tomar píldoras, no tienes que recordarte de tomar nada, sino que tomas una dosis alta de progestina que inhibe la ovulación y bueno. Obviamente eso va a traer una gran cantidad de efectos secundarios. Creo que es lo vamos a ver más adelante, pero es tal vez la negativa más grande que pudiera haber con este tipo de anticonceptivos, pero pudieras optarlo, es de progesterona sola, eso es algo a tenerlo en cuenta, lo que lo vuelve apetecible en algunos casos donde tú no pudieras dar estrógenos,
Además de que también en pacientes que no son buenas, con confianza de tomar pastillas y medicamentos, también se pudiera volver una opción, además de que no es muy costosa. También vemos la píldora. La píldora solo tiene un 9% de tasa de riesgo de quedar embarazada. Sí es importante recordar que la píldora anticonceptiva es el anticonceptivo más usado en el mundo. No es el más efectivo, pero es el más usado en el mundo. Entonces, obviamente lo sospechan. Las píldoras pueden venir combinadas o de progestina única. Usualmente las que más se utilizan son combinadas, que tienen como el nombre sugiere, estrógeno y progesterona. Intentan de imitar los eventos hormonales que ocurren en el ciclo menstrual. Su uso perfecto solo tiene un 9% de tasa de riesgo, pero como sabrán, no siempre hay un uso perfecto. Tal vez se te olvide la pastilla un día, tal vez se te olvide la pastilla 2 días, tal vez no compraste la caja que tocaba en el momento que tocaba. O sea, hay diferentes razones, ¿verdad?, por la que pudiera alterarse. En el caso de la progestina única, no te la tomaste a la misma hora, que sí hay que tomar a la misma hora. O sea que hay siempre un problema con respecto a eso y que pues, sin duda alguna disminuye su efectividad. El parche también tiene hormonas combinadas. Yo creo que con el parche tal vez el problema es más recordar que hay que ponerse un parche cada semana, que no se puede mojar, que es un poco más costoso, a pesar de que lo venden como que lo puedes tener escondido. Claro, nadie tiene que verlo porque te lo puedes poner en la barriga, pero tal vez para ir a la playa o a la piscina sería un problema porque para colmo se va a ver y segundo se puede mojar y se puede quitar. O sea que el parche tiene muchos peros en ese sentido. Hay que ponerse un parche cada semana por 3 semanas continuas y dar una de descanso. Tiene un buen número, si lo ven, bueno, similar a las píldoras, pero tiene ese margen de error. El NuvaRing o el anillo vaginal también libera hormonas. Hay que cambiar el anillo cada mes, es muy costoso. También incluye, no malentiendan, el anillo yo lo he tenido en mis manos, es flexible, no es un material duro, es como una goma, literalmente, pero es colocado en la vagina. Y es posible, es en la vagina, no es en el cervix, chicas, es en la vagina. Y chicos, ¿verdad? Y mal o bien tiene esa parte del procedimiento que tal vez pues resultaría incómoda porque no solamente te lo colocas, eso es hormonal, no es de barrera, no te lo colocas en el momento de la relación sexual, tienes que tenerlo puesto todo el tiempo. Me están copiando, ¿verdad que sí? Y solamente el introducirlo y el sacarlo, primero es una brecha de higiene, segundo es incómodo, se puede movilizar durante la relación sexual porque está en la misma vagina, o sea que es costoso también el NuvaRing, por lo tanto no parece un método que de nuevo se recomienda mucho. Pueden que hay muchos métodos, pero usualmente casi siempre nos quedamos en los mismos. El diafragma es literalmente como una tapita, por así decirlo, una tapita que le colocamos al cervix. Y similar al que ven abajo, que se llama capuchón cervical. Ambos son de barrera. Estos no liberan hormonas ni nada por el estilo. Y ambos usualmente deben ser colocados por el médico. Y usualmente se ponen antes de tener la sexual. O sea que tú no vas a estar ni con el diafragma, ni con el capuchón, con ninguno de los dos. Vas a estar con él puesto por un periodo de tiempo prolongado. De hecho, no puede durar muchas horas en posición porque puedes hacer una reacción a cuerpo extraño y puede ser potencialmente peligrosa. O sea que el médico usualmente tiene que colocarlo porque hay que colocarlo en el cervix. Y bueno, como ustedes sabrán, eso no es algo que tú puedes hacer tan fácil a la ciega. De colocártelo tú mismo, o sea, que cuando vayas a tener relaciones sexuales, tienes que calcularlo muy bien el día que vaya a ser, llamar al médico, ir allá, que te lo pongan para que después lo retiren, es extremadamente incómodo, además de que la tasa de éxito es 12% para el diafragma y 25% para, 23% para el capuchón, lo vuelven súper inefectivos. Posiblemente el único método anticonceptivo que tal vez su producción no es tan buena, 18% de tasa de riesgo de quedar embarazada, pero protege contra infección de transmisión sexual, aquí es el condón masculino.
Posiblemente de todos los otros que han visto aquí, el único que lleva esa virtud es él. Y lo vuelve, pues, sin duda alguna, uno de los anticonceptivos más utilizados y más apetecibles que se pudieran tener. Usualmente las molestias del condón van dirigidas más por el lado del hombre que el lado de la mujer. Primero, el hombre refiere disminución de la sensibilidad y también refieren que tienen que interrumpir el coito para colocárselo. Por lo tanto, eso pudiera ser un tema que es bueno que se hable a la hora de recomendarse como método. No es un método relativamente caro y que puede ser considerado en pacientes, por ejemplo, que no puedan utilizar hormonas, por algún tipo de problema, qué sé yo, tienen enfermedad del colesterol, enfermedad cardíaca, insuficiencia venosa severa, problemas que simplemente la saquen de la posibilidad de poder utilizar estrógenos y progesterona, pues posiblemente este método de barrera, a pesar de que están el diafragma, el capuchón cervical, la esponja y el condón femenino de barrera, pues en términos de efectividad y comodidad, es el único problema es que tiene que usarlo el hombre y los hombres son un poco más difíciles. El condón femenino es un poco más costoso, pero tiene menor tasa de efectividad, como pueden ver ahí. Tienen menos tasa de protección contra la enfermedad de transmisión sexual. Puede hacerlo, no tan bien como lo hace el condón masculino, mucho más incómodo de colocar, mucho más incómodo de poner y de quitar. Por lo tanto, no ha tenido una gran acogida. La esponja es sinceramente un poco más cómoda que el diafragma de capuchón, en el sentido de que sí es cierto que hay que ponérsela al momento de tener relaciones un tiempo antes, por lo menos una hora antes. Y bueno, hay que tener pues, no debe ser muy cómodo tener una esponja literalmente, y la idea es barrera y absorber el líquido seminal ahí. Se puede lavar para reutilizarse, no durar mucho en posición por lo mismo de que no sea un cuerpo extraño. Y los dos menos efectivos, bueno, pues son los métodos naturales en términos de la determinación de la fertilidad, asumiendo las fechas de ovulación, el método del calendario, el método del ritmo, por muchos nombres, y también el espermicida, que por sí solo es el peor de todos los anticonceptivos del mundo, que es literalmente una crema espermicida que se coloca a nivel vaginal en el momento de tener relaciones sexuales. Obviamente es el menos efectivo por sí solo. Si lo acompañas tal vez con otro, pues pero por sí solo no lo recomiendo. Aquí hay una tabla muy interesante que habla del uso típico, del uso perfecto. El uso perfecto usualmente es el teórico. El uso típico es el que toma en cuenta el error del paciente. Como pueden ver, hay una gran diferencia, especialmente para lo que dependa mucho de los pacientes, como las pastillas, la inyección, el parche, pero para los que están en posición, bueno, el riesgo no cambia, porque por ejemplo, el intrauterino liberador de progesterona es el mismo, el uso típico, el uso perfecto, porque no depende de ti, ya está en posición. Sin embargo, si no, por ejemplo, el método de coito interrumpido o withdrawal, miren, el uso perfecto es 4%. En teoría, si el hombre extrae antes de eyacular, genial. El aplicado es de un 27 de probabilidad de quedar embarazo en el primer año de utilizarla. O sea que, pues, sin duda alguna, hay un uso aquí típico y perfecto. Se ve, pues, sin duda alguna, la diferencia entre uno y otro. Es un número interesante, yo creo que preocupante también. En el 2012, de los cerca de 18 millones de embarazos reportados en Estados Unidos, alrededor del 56% fueron planeados. Chicos, acabamos de pasar por una cantidad de anticonceptivos. El hecho de tú pensar que más de la mitad de los embarazos reportados en un país desarrollado no fueron deseados es muy preocupante, porque ¿qué nos deja a nosotros como país desarrollado? Nos deja más de ahí. ¿Cuántos son los embarazos no planeados reportados en un año en República Dominicana? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos embarazos no planeados? Muchos hablan de falta de accesibilidad. Oigan eso. Estados Unidos habla de falta de acceso a un país desarrollado. ¿Qué nos queda de eso? ¿Habrá acceso a los anticonceptivos? La otra razón es el resultado de usos. Y yo creo que nosotros podemos pisarlo. Yo creo que tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con la falta de accesibilidad, tiene que ver mucho con errores
Lo digo yo porque trabajo en eso. Errores con el uso. Si no se usan bien, como vimos aquí, la efectividad se ve severamente afectada. 1 de cada 5 mujeres entre 15 y 20 años ya no. Y 1 de cada 10 mujeres entre 12 y 14 años ya no. Estamos hablando primero de que la vida sexual está empezando cada vez más temprano, pero el desconocimiento de los anticonceptivos sigue igual. Es más la cantidad de personas que están iniciando sus vidas sexuales más jóvenes. Pero eso no significa que el conocimiento de cuáles son las opciones para evitar embarazos ha mejorado nada por el estilo. Estas son dos cosas que no tienen sentido porque nos están disparando las complicaciones de los embarazos complicados adolescentes, la pobreza, de una manera increíble. 222 millones de mujeres que quieren evitar embarazo no son anticonceptivos. ¿Qué? Te quedas así como sorprendido. Los anticonceptivos de emergencia en las primeras 72 y 120 horas pueden prevenir embarazos en relaciones sin protección, pero tienen un costo grande por la carga hormonal tan rápida y tan excesiva de progestina de segunda generación que aplican. La educación sexual y el acceso a los anticonceptivos disminuye la tasa de embarazo no deseado, pero porque existe esta educación. El mejor método anticonceptivo es la abstinencia, chicos. Y yo no tengo el interés de venderle a ustedes una idea falsa. Yo quiero que ustedes lleguen a la conclusión, luego de conocer los anticonceptivos y ver qué tenemos entre opciones, darse cuenta que al final del día el que menor riesgo de quedar embarazada tiene esta abstinencia y el que menor riesgo de que te peguen un papiloma y una HIV es la abstinencia. Se lo garantizo. Si no me lo creen, y usted me está diciendo, doctor, por eso es obvio, porque no me lo creen, es importante que lo sepamos. Es importante que lo sepamos porque ningún método es eficiente al 100%. Ninguno. A pesar de que tú puedas mejorar estas tasas de embarazos no deseados, van a ver que los anticonceptivos tienen ese problema, no son absolutos. Los anticonceptivos hormonales básicamente son sustancias hormonales que modifican mecanismos. En primer lugar, afectan la ovulación, evidentemente, y al afectar la ovulación, afectan la fecundación. También pueden algunos inhibir la espermatogénesis. Estos están todavía en trabajo, es muy difícil hacerlo, anticonceptivos masculinos. Pero hay algo de implantación y quería dedicarle un segundo a eso. Yo ahorita les dije a ustedes que todo lo que es anticonceptivo debe actuar antes de la fecundación. Inmediatamente ocurra posterior a la formación del cigoto, por definición, no por ninguna convicción de nada, eso es un aborto. Si tú lo detienes posterior al cigoto, estás acabando ya con el embrión. Fin de la historia. Por lo tanto, la implantación que ocurre al 7º día post-concepción no debe considerarse como un método de contracepción. ¿Por qué yo le digo esto? Porque la pastilla del día después, si bien es cierto que no apunta, el anticonceptivo de emergencia, no apunta de manera inicial a afectar la implantación, usualmente lo hace inhibiendo la ovulación. Si la relación sexual sin protección ocurre posterior a la ovulación, ese efecto está nulificado. Y el único efecto que queda es el efecto de descamación endometrial que produce el tú darle una cantidad excesiva de progesterona y luego de privarla. Muchas de las pacientes que utilizan eso van a ver un sangrado posterior. ¿Y dónde es que se implanta el bebé? En el útero. Y si tú le quitas el bebé de implantarse, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Por lo tanto, la implantación no debe considerarse, chicos, como una opción o una función anticonceptiva. Podemos quedarnos con mecanismos de ovulación. Podemos quedarnos con inhibir la fecundación. Podemos incluso seguir estudiando esto, utilizar métodos para los hombres, no las mujeres. Pero la implantación debe estar fuera de la discusión de nosotros, los médicos. Esto aquí debería estar sin duda alguna fuera de la discusión de nosotros. No podemos buscar métodos que afecten esto, porque ya aquí estamos ubicados en lo que es un ser vivo, ya un ser humano, y no podemos pues,
afectar ese proceso, estaría en contra de nuestro trabajo. Por lo tanto, tenemos muchas opciones para no tener que caer ahí. Los anticonceptivos hormonales pueden ir de pastillas, inyecciones, los implantes, que es el más efectivo, el parche, el anillo y los sistemas intrauterinos como el IVF. Y básicamente la idea es inhibir la ovulación. Esa es la meta de la mayoría, por eso trabajan antes de la concepción. Porque inhiben la ovulación. Si no hay ovulación, por más espermatozoides que tú mandes ahí, no va a haber forma de que aparezca un muchachito. Y pues la idea es abusar del sistema de retroalimentación hormonal normal. Si yo te doy estrógenos y progesterona, eso va a llevar a una disminución por retroalimentación negativa a la FSH y la LH. Por lo tanto, a estar inhibida la gonadotropina de origen hipoficiario, eso va a llevar a una inhibición de los crecimientos foliculares. Por lo tanto, si no hay crecimiento folicular, no va a haber ovulación. Si no hay ovulación, no hay embarazo. La pregunta del $1.000.000 es entonces, ¿por qué las mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados ven la menstruación? Bien, porque lo que ellas están viendo no es la menstruación de verdad. Recuérdense que nosotros estamos engañando al útero de pensar que las hormonas que se están dando son de origen ovárico y no es así. Se las estamos dando nosotros de vía exógena. Por lo tanto, una vez nosotros inhibimos el crecimiento folicular, no hay problema, porque como quiera el estrógeno se lo estás dando tú. Y ese estrógeno va a hacer que el endometrio prolifere. Y luego que lleguen las pastillas que tienen progesterona, va a hacer que el endometrio cambie a secretor y cuando se acabe la pastilla en esos días de descanso de placebo, hace la descamación que habíamos hablado en el tema de fisiología. Es decir, que tú estás creando el efecto sobre el endometrio sin necesidad de que el ovario sea el que produzca la hormona. Además de que estás bloqueando la hipófisis de que no produzca la gonadotropina. Un método bastante inteligente. Además, las progesteronas tienden a espesar los mocos cervicales, que sirve de manera secundaria también como un método de barrera. Es decir, voy a impedir la ovulación y voy a espesar el moco cervical para que los espermatozoides lleguen. Usualmente ese es el mecanismo de la mayoría de los contraceptivos hormonales. Un tercio de las mujeres son muy activas y Estados Unidos utilizan anticonceptivos orales, convirtiendo el anticonceptivo en el más utilizado en todos los métodos que existen. Los anticonceptivos van a tener muchos beneficios, como la anticoncepción, regular la menstruación y ayuda con el dolor de la menstruación, protege contra la enfermedad fibroquística de la mama y contra el cáncer de ovario también, que lo vimos la semana previa en el tema del cáncer de ovario. Sí tiene su tasa de fracaso, que lo conocimos evidentemente, de que mucho va a estar relacionada con errores humanos, errores de la usuaria. Los anticonceptivos orales no van a protegerte contra infección de transmisión sexual, eso usualmente es un beneficio que no tiene más nadie que el condón realmente. Y evidentemente, usualmente buscamos los combinados en la mayoría de los pacientes que puedan, donde se utilizan dosis bajas de estrógenos como el valerato de estradiol o el etinilestradiol y se utilizan progestinas y también vienen algunos que solo son de progestina. Evidentemente los que solo son de progestinas no van a imitar también el ciclo menstrual y por tanto van a tener más riesgos de producir problemas en términos de sangrados, de manchados, de disregulación. Son más posibles que esos métodos puedan hacerlo así y que de nuevo no imitan la mecánica normal del ciclo menstrual. También tienen que ser utilizados todos los días a la misma hora, lo que lo vuelve un poco castigante. Aquí no hay día de placebo con lo de progestina única, no hay día de reposo, como ustedes han visto algunos, que son 21 días corridos de pastilla y 7 días de descanso entre una caja y otra. Aquí solamente van a tener que hacerlo todos los días porque el mecanismo usualmente es más leve. La mayoría de esos anticonceptivos de progestina única, lo único que hacen es espesar el moco cervical. Muchos no van a conseguir la dosis suficiente para bloquear las gonadotropinas de origen hipoficiario y por lo tanto inhibir la ovulación. Por eso se prefiere que sean siempre a la misma hora para poder mantener ese espesor, ya que las mujeres, la mayoría de ellas, utilizando este método, van a ovular. No quedan muchas indicaciones para progestina única, tal vez en pacientes que no pueden usar estrógenos o inclusive en pacientes que están lactando. Usualmente los pacientes que están lactando utilizan mucho la minipíldora a base de levonorgestrel único o el linestrenol, que es un tipo de progestina también que se utiliza en anticonceptivos con
las lactantes. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay prolactina elevada y eso disminuye la tasa de ovulación, es posible que una mujer ovule en los momentos de lactancia y pueda quedar embarazada. No es un método anticonceptivo efectivo. Por lo tanto, tú puedes ayudarla. ¿Por qué de progestina única? Porque los estrógenos bloquean la secreción de la leche, aunque aumentan la síntesis de la prolactina, pero disminuyen la secreción de la leche. Por lo tanto, los estrógenos van a inhibir la lactancia, ¿ok? Y por lo tanto no se prefieren utilizar durante este periodo. O sea que si te vas a aprender en quién yo le voy a dar anticonceptivos que sean de progestina única, pues me voy a quedar simplemente con las pacientes que están en procesos de lactancia o pacientes que no pueden utilizar estrógenos. La otra cara de la moneda es utilizar los que son combinados. Muchas de las pacientes tienen miedo a la hora de utilizarlo, no tanto por el componente estrogénico, sino por algunos problemas que fueron asociados de los componentes de progestinas. Las progestinas son progesteronas que fueron creadas en el laboratorio y usualmente cuando empezaron a crearlas, se crearon a partir de estructuras de andrógenos y luego desde los andrógenos se crearon las progestinas. Eso suena muy chulo a nivel científico. La nortestosterona fue el primer la primera progestina que fue sintetizada. Y el problema, como el nombre sugiere, nortestosterona, derivaba de una sustancia que se llamaba 19-nortestosterona. Y en buen español, eso significa que derivaba mucho de andrógeno. Y de hecho, esa primera progestina que se creó tenía un 80% de función androgénica y solo un 20% de función progestágena. Y si esto suena como malas noticias, es porque lo es. Porque las pacientes que empezaron a utilizar esas píldoras hace muchos años empezaron a tener ganancia de peso, obesidad central, acné, hirsutismo, le empezó a salir bigote, le empezó a salir barba y las mujeres, de ahí ha salido un rumor que todavía hasta estos días llega, y es que las pastillas de planificación engordan. Y si hoy en día alguien te lo pregunta, la respuesta es, ¿engordan las pastillas de anticoncepción? Sí y no. Sí, porque las progestinas de primera y segunda generación sí engordan, y no porque ya tenemos progestinas que no van a tener carga androgénica. De hecho, hay algunas que bloquean los efectos androgénicos. Por eso la podemos utilizar en el síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos eso para poder, sin duda alguna, elegir las pastillas anticonceptivas hormonales que vayan a tener menos efectos secundarios negativos. Y créanme que la ganancia de peso es algo que le preocupa a las mujeres a la hora de utilizar esta pastillas. Evidentemente, la idea va a ser, como dije anteriormente, el desarrollo del muco cervical, la supresión no solo de la LH y la FSH, que va a llevar, pues, sin duda alguna, a la falta de la ovulación, que sería el efecto principal de la anticoncepción. Un efecto que tienen las progestinas es que enlentecen el movimiento ciliar a nivel de las trompas de falopio. Por tanto, eso es peligroso en el sentido de que si por algún tipo de razón sí ocurre la ovulación y si por algún tipo de razón ocurre un embarazo y estás tomando progesterona, el movimiento ciliar tubárico va a ser más lento y por lo tanto el embarazo se puede quedar en la trompa. Es decir, que las pacientes que utilizan anticonceptivos orales combinados tienen tendencia de riesgo, no muy común, pero pueden presentar embarazos ectópicos, que es bastante peligroso. Como le dije, los anticonceptivos de progestina única solamente quédense con mujeres lactantes, mujeres que no puedan utilizar estrógeno por algún tipo de razón. Son bien esclavizantes en el concepto de que dependen mucho de la hora, son mucho más rigurosos. En el caso de los combinados, usualmente la presentación usual que viene es 21 días de pastilla activa y 7 días sin hormonas o de placebos. Algunos pueden venir 24 más 4, eso significa 24 días de hormona y 4 días de placebo. La idea es que en esos días de placebo ocurra la descamación. Tú pudieras dejarlo libre, sin hormonas, pero a algunas mujeres les gusta como mantener la tendencia y por eso se agarran los placebos, que tienen hierro, vitaminas, para que ellas se sigan viendo las pastillas, pero muchas de esas no van a tener hormonas. Hay muchos efectos, ¿verdad?, de los estrógenos, que es importante recordarlos. Recuérdense que estimula el citocromo P450, por lo tanto, pacientes que estén utilizando otros medicamentos que utilicen en la vía pueden tener problemas. Eso es muy conocido, por ejemplo, con los medicamentos anticonvulsivantes.
Por eso las pacientes epilépticas difícilmente puedan utilizar anticonceptivos de este tipo, debido a que los estrógenos le compiten a la mayoría de los anticonvulsivantes y entonces la paciente no va a requerir más medicación anticonvulsivante, puede convulsionar con más facilidad, o sea que eso es un problemita. También aumenta el metabolismo de los lípidos, eso es algo que hay que tener en cuenta, potencial de retención de agua, estimula el crecimiento del vello corporal, incrementa las secreciones sebáceas, induce relajación del músculo liso, aumenta el riesgo de la colestasis, por el riesgo de formación de piedras en la vesícula. Bueno, pues su ventaja es que evita el embarazo, puede utilizarse para la dismenorrea, regulariza la menstruación, te protege de cáncer de útero, te protege de cáncer de ovario, también, bueno, te pudiera técnicamente proteger de embarazo ectópico, pero también te lo puedes producir. Y también en pacientes que tienen sangrados muy abundantes, se puede utilizar para disminuir el volumen, por lo tanto te puede ayudar a prevenirte de anemia por déficit de hierro secundaria de hemorragias. ¿Cuáles son las complicaciones? Especialmente por los lados de la progestina, la trombosis venosa, está asociado no solamente a derrame cerebral o accidente cerebrovascular isquémico, sino también infarto agudo del miocardio, colestasis e inclusive hasta tumores hepáticos. Es extremadamente importante que nosotros tomemos en cuenta estos medicamentos no son inocuos al cuerpo, sino que también van a tener efectos secundarios. Antes de recetar anticonceptivos orales, se debe evaluar a las pacientes. Hay pacientes que no pueden utilizarlo, chicos. La tromboflebitis, los accidentes cerebrovasculares, fumadoras, pacientes con migraña. Eso mucha gente no lo cree, pero la migraña es una contraindicación absoluta. Y es porque la migraña y la cefalea en clúster o en racimo tienen ese problema, que no es por la migraña, sino es porque estos anticonceptivos o hormonales te aumentan el riesgo de accidentes cerebrovasculares y esto pudiera enmascarar el cuadro y por lo tanto no se prefiere que las pacientes que tengan migraña lo utilicen, porque entonces si le está dando un ACV, tú puedes creer que es la migraña, entonces no se prefiere. Pacientes hipertensos descontrolados, o sea, no es una contraindicación absoluta. Diabetes que esté descontrolada, o sea que las hipertensas diabéticas pueden usarlo si están controladas, ¿ok? La obesidad depende de cuál es el anticonceptivo que vayas a usar. De nuevo, podemos tener anticonceptivos que son bastante útiles, incluso en la obesidad, ¿ok? También, bueno, y muy importante, la anemia falciforme, chicos. Las chicas con falsemia no pueden usar anticonceptivos para recombinados. Lo siento, no pueden, tienen que usar barrera obligado. Juegan en equipo con algunos, con otros no. Como les había dicho, la fenitoína, como anticonvulsivante, la pueden ver ahí. Las benzodiazepinas, ¿verdad? Pastillas para dormir, ese tipo de antipsicóticos no van a tener un buen efecto con los estrógenos específicamente, ya que usan P450 y el estrógeno lo ocupa, por lo tanto el efecto va a estar disminuido de estos medicamentos y eso puede ser potencialmente peligroso para el paciente. Este medicamento se está investigando, voy a intentar de pronunciarlo, el dimenintrandroloato undecanoato, un nombre rarísimo, en buen español es una pastilla anticonceptiva para hombres, esto se está trabajando, reduce la testosterona, perdón, y otras hormonas que están involucradas en el proceso de espermatogénesis. Pero como ustedes saben, eso simplemente es todavía un trabajo, eso es muy difícil todavía de lograr. El sistema de liberación vaginal, el parche transdérmico y las inyecciones y los implantes. El sistema de liberación vaginal es el Nuvaring, el anillo, como pueden ver, se coloca dentro de la vagina. Aquí la señora se lo hurgó bien profundo. Básicamente libera una cantidad de estrógeno y progestina, como le había dicho, hay que cambiarlo semanal por 3 semanas corridas y puede durar una semana de descanso entre una y otra. Evidentemente, yo creo que tal vez el mayor problema con esto es la colocación. Aquí, por ejemplo, te explica cómo colocarlo. Tienes que elegir cuál es la posición porque eres tú misma que te lo estás colocando. De nuevo, no en el cervix, es en la vagina. Tienes que empujarlo hasta allá. Porque recuerda que tú mismo eres el que también va a tener que extraerlo. Dóblalo, porque es totalmente flexible. Dije que era como una pequeña goma y va a permitir que tú puedas manejarlo bastante bien a la hora de colocarlo. También puedes colocar, decirle a tu pareja que utilice un condón y utilizar espermicida para potencializar el efecto anticonceptivo. No puedes combinarlo con capuchones, diafragmas y esponjas porque entonces ahí vas a hacer un tollo.
Eh, y es extremadamente importante tener en cuenta que no lo puedes dejar ahí, porque dejarlo ahí puede producirte efectos, ¿verdad?, de cuerpo extraño. Se cambia únicamente, no es una vez al mes, pero tienes que cambiarlo semanal. Eso sí, hay un error. Eh, la, la eficacia, el uso perfecto es bien chulo, pero como le dije, no, casi no siempre es un uso perfecto, especialmente para un método como este. Eh, Tiene una fácil regreso a la fertilidad posterior a dejarlo. Eh, Puede producir efectos secundarios hormonales como la mayoría. Y se me llamó, se puede ir a nadar con él, no vas a tener miedo de que se te salga. Pero tiene muchos, yo creo que es bastante incómodo, es bastante caro, es difícil ponérselo, es difícil sacarlo, eh, tiene esa incomodidad, no protege de las infecciones de transmisión sexual, requiere receta para su utilización, tiene que ir a un médico, eso no es tan problemático. Puede haber irritación de la piel por los residuos adhesivos en el sitio de la aplicación. O sea que, pues, sin duda alguna tiene sus defectos, es un método hormonal. Yo creo que tal vez la peor problema es la colocación y la quitadera a nivel vaginal, que puede ser bastante incómoda. Tiene efectos secundarios, dolor de cabeza, mareo, náuseas, sensibilidad en los pechos, fatiga, un aumento de peso moderado y cambio del apetito. Cometí un error, chicos, ahora que me acabo de decir, el parche que se pone semanal, y una semana de descanso, discúlpenme, el anillo se dura un mes. No, no es un error, el error es mío, no es de la PPT. Se dura un mes con el puesto, o sea que mensual tiene que cambiar el anillo. Eso, ok, vamos a darle un punto porque lo puedes utilizar mensual, cool, perfecto, genial, chulo, pero no deja de ser incómoda la colocación. El que hay que cambiarlo semanalmente es el parche transtérmico, que era el que le decía al inicio. Como cualquier anticonceptivo, bueno, cuidado, paciente con problemas de insuficiencia venosa, presión arterial elevada, enfermedad hepática, al fin y al cabo son las mismas hormonas. Las mismas hormonas. Este es el que yo le decía que se cambia semanal por 3 semanas y se descansa una semana. Medio incómodo, medio raro, es un parche, como ustedes lo ven ahí, con un adhesivo que se coloca en la piel, que también libera hormonas. He conocido muy pocas pacientes que han utilizado este método. Básicamente, se puede colocar en diferentes lugares, en el abdomen, los glúteos, en el torso. Puede ser discreto, por supuesto. Evidentemente yo creo que el mayor problema de la discreción va a venir a la hora de ustedes, qué sé yo, ir a la playa o ir a la piscina, donde no hay que fijarlo bien a la piel, porque si se quita, pues evidentemente no va a haber contacto hormonal y pudieras estar en riesgo de que ovules y quedar embarazada. Entonces, tiene que tener eso en cuenta con este método. Dice que es altamente efectivo, fácil de poner y de quitar, eso es cierto. No requiere atención diaria, no interrumpe la relación sexual ni la espontaneidad, no tiene que llamar al médico para que te lo pongan, ni en el momento, ni lo tienes ahí en la vagina. Yo me imagino que el Nuvaring debe ser incómodo de tenerlo puesto el mes entero, a pesar de que es flexible, además de que puede movilizarse durante la relación sexual. El parche esquiva ese problema. Tal vez yo creo que el problema del parche, el peor, es el rollo de estar quitándoselo semanal y la facilidad de que inclusive hasta con el sudor se te pueda despegar. Yo creo que ese tal vez sería como el problema mayor de utilizar el parche. Después de ahí yo no tengo tantos inconvenientes con él. La progestina que usualmente tienen son bastante buenas, no engordan. De hecho, aunque ustedes no lo crean, me gusta más este, inclusive por el precio también, que el Nuvaring. Como le dije, visible, especialmente en términos, no siempre, en términos de algunos tipos de ropa pudieran, dependiendo de donde lo ponga, y se puede aflojar, especialmente si estás sudando, puede causar alergia en la piel, si eres muy atópico y cualquier cosa te da alergia, puede darte un poquito de alergia, te puede poner a rascar y te puede quitar. Puede producir dolor de cabeza, cambio de estado de ánimo, cuidado con los mismos asuntos
de la, caray, de la insuficiencia venosa, tromboflebitis, el mismo riesgo de infarto y accidente cerebrovascular que tienen los otros anticonceptivos y que no protege de infección de transmisión sexual. La Depo-Provera, la inyección de progesterona que se hace cada 3 meses, es como dice ahí, una inyección intramuscular o subcutánea cada 3 meses, es una progesterona de depósito, inhibe la ovulación, especialmente mucosa cervical, no imita el ciclo menstrual, por lo tanto, es extremadamente problemática porque es conocida por producir muchos efectos secundarios de sangrado de manchado. Hay mujeres que pueden sangrarte el primer mes completo de esto y después de una inyección te pueden durar hasta un año sin ver la menstruación. El regreso a la fertilidad posterior a esto es un poquito difícil, o sea que tiene muchos efectos secundarios por las hemorragias que produce y entonces también porque dura mucho entonces la menstruación. Tú vas a pasar de tener muchas menstruaciones a no tenerlas por mucho tiempo. Muy difícil de controlar porque es alta dosis de depósito, no como que yo puedo sacártelo o quitártelo ni nada y resolví. No es como que yo puedo suspenderlo una vez inyectaste y eso está en el sistema. Lo que vuelve este anticonceptivo problemita en términos de experiencia clínica en ese sentido. Su comodidad es que no tiene que estar tomándote nada. Si tú no eres un fanático de estar tomándote muchas cosas, esta inyección te va a resolver ese problema una vez cada 3 meses. Y bueno, pues lo vuelve relativamente simpático en ese sencillo, porque intenta esquivar el error humano de no tomártelo a la una misma hora o que la pastilla, o sea que es un poquito más cómodo en ese sentido, especialmente para pacientes que no cumplen y especialmente para pacientes que no pueden utilizar estrógenos por cualquier tipo de razón. Recuerden que los estrógenos son los que producen problemas con algunos medicamentos, o sea, hay que tener en cuenta esa parte también. O sea que este medicamento, como pueden ver, también tiene muchos inconvenientes. Para mí el problema más grande que yo he tenido en mi experiencia clínica con este medicamento ha sido los problemas hemorrágicos que producen las pacientes. Produce sangrados que pueden durar hasta un mes constantemente. No necesariamente tienen que ser sangrados severos, pero tienen que se mantienen manchando y eso es bastante incómodo para las pacientes. Es suficiente razón para que muchos pacientes lo abandonen. El anticonceptivo subdérmico es el más efectivo de todos. Son unas pequeñas varillas de silicona que liberan etonogestrel. Usualmente está diseñado para durar 3 años en posición, inhibe la ovulación, espesa el moco cervical. Bastante útil, bastante efectivo, difícil que quedes embarazada con este mecanismo. Tal vez la que a la paciente le da más miedo es que hay que hacer un pequeño procedimiento para colocarlo porque la aguja es bastante grande y un pequeño procedimiento para quitarlo. Tal vez eso sería como que lo más miedo daría a alguien que pudiera infectarse el punto. Yo creo que si se hace de una manera adecuada no debería haber ningún tipo de inconveniente de esa misma línea. Es bastante práctico, esquiva el efecto humano, mejora los síntomas premenstruales, no es una progestina que engorda, no altera la lactancia, sí tiene el asunto que puede frenar la menstruación igual como la Depo, porque es progestina única, no te puede producir amenorrea, puede producir sangrado. De hecho, en mi experiencia personal, la razón principal por la que las mujeres se lo quitan luego del primer y segundo mes es porque se pasan el primer y segundo mes sangrando todo el tiempo. Ese es su problema. Dice, el efecto secundario más común es el sangrado irregular, también conocido como manchado, especialmente en los primeros 6 a 12 meses. Chicas, se lo digo a la clara, o sea, durar un mes, 2 meses, durar 60 días manchando con este asunto puesto es una exigencia de paciencia extremadamente alta. Muchas pacientes deciden quitárselo. Dicen, bueno, yo no voy a esperar esta vaina, yo no voy a esperar 3 años con este ciclo. ¿Okay? O sea que, pues, sin duda alguna, su gran defecto similar a la de Depo-Provera es este. Los anticonceptivos de barrera, bueno, pues los espermicidas que pueden contener alguna sustancia como el nombre sugiere, matan a los espermatozoides, como el inoxinol 9. Por sí solo no es lo mejor. Son baratos, son fáciles de usar, no necesitan receta, lo compras en una esquina cualquiera, pero no lo usen por sí solo, la tasa de éxito es bastante mala. Los condones masculinos sí, yo sí los recomiendo, vienen de muchas formas. Usualmente es el de látex. Si tienes una pareja que es alérgica al látex, también viene de poliuretano. Ahí lo tienen, genial. No te puedes quejar de eso. Tal vez el gran problema es que debe colocarse en el pene erecto y eso puede tener un problema porque hay que interrumpir las relaciones sexuales para colocárselo. Eso es una queja bastante común entre los hombres. Eso se puede trabajar, eso no es imposible, incluyendo eso a la relación. Pero sí tienen
el beneficio de evitar las infecciones de transmisión sexual, al menos algunas de ellas. Los condones femeninos se pueden colocar hasta 8 horas antes de las relaciones sexuales. Son bien incómodos realmente en términos bastante grandes, bastante, las mujeres se quejan bastante, los hombres también. No tiene la misma tasa de efectividad que el otro, es mucho más caro, o sea que realmente si van a usar un condón, mejor que sea un condón más pequeño. Realmente es bastante útil en el sentido de que no se va a involucrar con tus hormonas, no se va a involucrar con tu menstruación, no va a hacer que te salga acné, no va a hacer nada, nada que no va a afectarte en términos hormonales con nada. O sea, no se va a meter contigo, ni con tu ovario, ni con tu útero, ni nada del estilo. Te va a prevenir que te peguen un papiloma, te va a prevenir que te peguen un HPV, son baratos. O sea, que yo creo que es un método realmente bastante chulo en términos de su efectividad y su simpleza en métodos de función. Paso a los que ya necesitan que se lo coloquen sobre el cervix. Son un poco más incómodos porque usualmente el diafragma hay que colocarlo antes, miren, 6 horas antes del que tienes que llamar al médico para que te lo ponga. Un poco incómodo. Y hay que quitarlo antes de las 24 horas porque no te muere de un shock tóxico por cuerpo extraño. Incómodo, ¿verdad que sí, doctor? Voy a tener relaciones y me póngame esto. Eso es una cosa horrible. O sea, lo mismo con el capuchón y el cervical cap, que es lo mismo, incluso más severo este todavía en ese sentido. Cuando dice que se puede reemplazar una vez al año, no es que va a durar un año con el puesto, sino que puedes usar el mismo varias veces. Puede ponerse hasta 6 horas antes, lo mismo, chicos, lo mismo que el anterior. Sí, cool, es verdad, no altera las hormonas, genial, es una barrera, pero al final del día estos métodos alteran la espontaneidad de las relaciones sexuales. Tiene que ser todo muy planificado, es medio robótico. La esponja es un anticonceptivo en forma de rosca hecha en un material blando, cubierto con una espuma femicida, cubre el cuello uterino, se coloca ahí mismo en la vagina, lo puedes poner tú misma, no necesita en ese sentido que vayas a un médico, tal vez es un beneficio que puedes tener por encima del otro, como no lo tenía, puede ponerse hasta 24 horas antes, después de algún cambio en el útero se puede poner hasta las 6 semanas. No puede usarse durante la menstruación. Viene con un tamaño estandarizado para el para que chulo, porque tiene diferentes tamaños para cada uno. En cuanto al dispositivo intrauterino, es el más usado en términos de los intrauterinos, ¿verdad que sí? Es el liberador de hormonas. Porque como ustedes saben, hay otro que libera cobre, que tiene la capacidad de durar 10 años en posesión, que lo que hace una reacción de cuerpo extraño localizada que acaba con los espermatozoides, impide la implantación. Estos anticonceptivos, los dos tienen esa de la costilla que pueden impedir implantación, por lo tanto tienen un aumento de riesgo de embarazo ectópico y que pueden ser, en teoría, ser abortivos los dos. Por eso a considerarlo ahí en ese sentido. Al final del día se coloca este dispositivo a través del cervix, se coloca dentro del útero. Él va a llevar una liberación hormonal constante de monogestrel y lleva a una inhibición del eje hipotalámico hipofisiario, por lo tanto los pacientes no ovulan, además de que tiene el efecto de local, ¿verdad? De haber un cuerpo extraño dentro del útero que crea una respuesta inmunológica. Y bueno, bien, si algún espermatozoide pues pasa por ahí, también va a ser afectado por los glóbulos blancos que se encuentran en ese nivel. El no hormonal no va a liberar las hormonas, vaya la redundancia, solamente funciona en esa parte localizada, esa reacción que provoca e impide la implantación del útero también. En caso de que ocurra el paso del espermatozoide, puede implantarlo, por lo tanto su riesgo de embarazo ectópico es bastante alto. En el caso del liberador de hormonas, puede la paciente quejarse de sangrado usualmente al inicio de la colocación. Recuerden que es progestina única y por lo tanto no imita bien el ciclo. Entonces, muchos pacientes se pueden quejar de que sangra, pero como es tan caro, no se lo quitan tan fácil. Prefieren aguantarlo antes de quitárselo porque el Mirena no es barato. Por lo tanto, algunas aguantan. Yo me acostumbro a esto hasta que por fin ya como que se acostumbran y ya los sangrados se controlan. Ya ustedes pueden, el bolsillo duele también. Es una puerta de infección, porque evidentemente tú tienes un hilo conectándolo, no se puede simplemente soltar, queda como un pequeño hilito. No, chicas, ustedes nadie lo va a sentir. Si el hombre dice que lo siente, es mentira. Es un pequeño hilito que es básicamente para extraerlo. Y eso, evidentemente, el único problema es que ese hilo, bueno, pues conecta la vagina con el útero, sirve de puerta de entrada para microorganismos ahí, que pueden citis. Y bueno, pues ustedes pueden imaginar, eso puede llevar a una infección a nivel de las trompas de falopio, puede dañar las trompas y tiene ahí también un brazo tópico por esa misma vía.
Sí, es un problema bastante importante. Los embarazos ectópicos son importantes aquí, a pesar de que aquí diga que no incrementan el riesgo de embarazo ectópico, como protege contra los embarazos intrauterinos, el problema de embarazo ectópico es mayor que mujeres que se tienen que sí, sí, claro que sí. O sea, yo creo que me encanta a veces cuando las posologías dicen cosas así, porque al final del día sí, las pacientes que usan el DIU tienen más embarazo ectópico para que no lo usen. A pesar de que tú quieras jugar con la semántica y decir que sí, no, que no, que sí, que no, que sí, sí, normalmente, eso es cierto. Bien, evidentemente debe ser colocado por el médico, debe ser recetado por el médico, obviamente, que es adentro del útero que va, y parece que hacerlo a través del cervix es más sencillo, en el sentido, bueno, sí es sencillo colocarlo, pero tal vez para una persona en su caso eso va a ser imposible, por lo tanto, requiere de que sea un ginecólogo, ¿verdad? Que no solamente lo coloque, sino que lo remueva. En términos de la planificación familiar natural, son económicos, son prácticos, pero no son eficaces. Y tiene mucho que ver, como ya he hablado en el tema de ciclo menstrual, de que la ovulación está muy sujeta a muchos factores que a veces nosotros no podemos controlar. Y por lo tanto, para determinar específicamente la fecha de ovulación y poder saber los momentos fértiles de una mujer, eso puede variar de un mes a otro a veces, y es difícil de poder tomarlo en cuenta. Es algo que tú puedes utilizar, pues sin duda alguna. Se puede utilizar de dos vías. Se puede utilizar para la infertilidad, para buscar tus fechas fértiles, y se puede utilizar para evitar la fertilidad. Como pueden ver, usualmente las fechas fértiles quedan siempre en los días que rodean la ovulación. Y por lo tanto, es algo a tener en cuenta, pero si tu ciclo es más largo o más corto, eso quiere decir que tu fecha de ovulación también cambia. El método del moco cervical es también medir qué tan espeso está el moco cervical. Recuerden que la presencia de la progesterona va a hacer que el moco se vuelva muchísimo más espeso. Esto ya no se usa tanto, antes se usaba muchísimo este método. Obviamente, como método diagnóstico va a incluir que tú entres tus dedos a nivel de tu vagina y puedas medir si crea como esas filancias que ven ahí, esos hilos, que sea esa espesura, ¿verdad que sí? Eso te diría que ovulaste. Si es muy aguado y no lo hace, no es ovulado. O sea que aquí lo pueden ver, miren cómo se ve el moco del periodo no fértil, y pueden, pues, sin duda alguna, compararlo con el moco cuando hay fertilidad. Bien, la temperatura también, la progesterona eleva un poco la temperatura. Esto es un lío porque tienes que estar midiendo la temperatura constantemente para poder saber la pequeñita y discreta elevación de 0.5 a 1 grado Fahrenheit que produce la progesterona luego de la ovulación. O sea que es una locura también, eso no es algo. Los anticonceptivos de emergencia, muy utilizados, muy hablados. Como le dije, la idea es dar una carga alta de progestina en un periodo por lo menos de 3 días, como mucho, de la relación sin protección. Su idea principal es inhibir la ovulación, pero tienen en la costilla que si yo ovulaste impide la implantación, por lo que tienen la potencialidad de abortivo. A pesar de que no sea su mecanismo inicial, está ahí. Está el ulipistral, eso no lo venden aquí en el país, pero el ulipistral se puede utilizar hasta 5 días y 120 horas luego de la relación sin protección. El que me diga a mí que eso no es un abortivo está loco, porque a los 5 días ya está implantado. ¿Qué anticonceptivo tú le vas a dar a alguien? O sea, esto no hay quien diga ni que justifique la acetato ulipistral como un anticonceptivo. Anticonceptivo no, podrán llamar abortivo, pero anticonceptivo. La esterilización permanente básicamente es, como le había dicho al inicio, ligar y cortar las trompas de falopio. Algo que le había dicho también es que en el caso de los hombres, nosotros podemos hacer lo mismo con los ductos deferentes. Ese procedimiento se llama vasectomía y también pues va a servir la misma función que en las mujeres nosotros ligar y cortar las trompas. En cuanto a la infertilidad, básicamente la infertilidad ha aumentado en términos de más frecuencia ahora,
pero usualmente yo creo que tiene más que ver por la demanda de los servicios de infertilidad ha aumentado, más que las personas ahora sean más infértiles que antes. Es un defecto de pareja, no de las mujeres. Muchas personas creen que es solo de las mujeres, pero para embarazarse se necesitan dos, un hombre y una mujer. Es una condición médica única, ya que envuelve a una pareja, en vez de un individuo único. Se define, y esto es importante, como la incapacidad de una pareja de concebir luego de 12 meses de tener relaciones regulares sin el uso de método de planificación en mujeres menores de 35 años. Toma muchas cosas. La regularidad de las relaciones, el tiempo que tienen buscando la concepción y la edad de la mujer. ¿Vieron esos tres frentes, verdad que sí? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Porque también la infertilidad se define como luego de 6 meses de relaciones regulares sin contracción en mayores de 35 años. ¿Por qué la edad de las mujeres se vuelve un punto tan duro de inflexión aquí en esta? Bueno, y es porque la edad reproductiva de una mujer cae luego de los 35 años, se conocen como edad materna avanzada y el riesgo de complicaciones cromosómicas y hereditarias en el embarazo aumenta ahí también. Por lo tanto, tal vez ese grupo de pacientes antes de empezar la batería de análisis, tú no vas a esperar que pase un año, a los 6 meses ya estás haciendo los estudios. La fecundidad es la probabilidad de lograr un embarazo durante un ciclo menstrual. El primer estudio examinó la cantidad de meses para lograr concepción de 5.574 mujeres que tuvieron relaciones sin protección y quedaron embarazadas entre el año 1946 y el 56, 10 años. 85% logró concebir en los primeros 12 meses. La tasa de fecundidad fue de 0.25 en los primeros 3 meses y luego disminuye a 0.15 durante los próximos 9 meses. En el segundo estudio, 200 parejas sanas que deseaban embarazo presentaron una disminución de la fecundidad de 0.25 en los primeros 3 meses a 0.11 en los siguientes 9 meses. 82% de las parejas lograron conseguir el plazo de 6 meses. Mientras más dures en embarazarte, luego de iniciar a buscar, tu fecundidad es menor. Por eso es que se espera un año. ¿Okay? El tercer estudio, investigación prospectiva de 346 usuarias que intentaban lograr la concepción. Las probabilidades fueron las siguientes. Al primer mes tenían probabilidad de 38% de quedar embarazadas. Al tercer mes, 30%. Al sexto mes, solo un 23%. Y a los 12 meses, si no habían quedado embarazadas, la probabilidad de quedar embarazadas era solo de un 11%. Los autores postulan que luego de los 6 meses, 50% de las parejas, fueron subfértiles o infértiles. Hay un montón de estudios más que ahí le dejo para que lo vean, para que lo chequen y lo lean, que avalan este concepto. O sea que lo que le quise decir aquí es que no es un número aleatorio, la idea de tomar el 6 meses y la edad de 35 años o más, o un año y menos de 35 años. Demuestran que la mayoría de las parejas normales, 80-90%, van a concebir durante el primer año. Y demuestran que la fecundidad de la cohorte disminuye con el tiempo y el aumento de la mujer, de la edad de la mujer. Porque a medida de que el tiempo pasa, también aumenta ¿qué? La edad de la mujer. Por lo que la posibilidad de infertilidad se puede sospechar luego de solo 6 meses de relaciones sexuales sin protección, sin lograr la concepción. Pacientes que no consiguen el embarazo luego de 12 meses tienen una tasa de fecundidad de extremadamente muy reducida. ¿Recuerdan el 11%? La encuesta nacional de crecimiento familiar entrevistó a 15.303 mujeres casadas entre las edades de 15 y 44 años para estimar la prevalencia de infertilidad en Estados Unidos. Las mujeres casadas fueron consideradas infértiles y reportaban no haber concebido en los últimos 12 meses y fueron sexualmente activas sin contracepción o esterilización quirúrgica. Desde el año 82 al 2002, el porcentaje de mujeres casadas con esos criterios de infertilidad disminuyó de 8.5 a 7.4%, o sea que en ese sentido la infertilidad ha disminuido. En contraste, para que vean otros estudios, ¿verdad? Para que vean cómo son las cosas, que un estudio dice una cosa, otro dice otra. En contraste, el porcentaje estimado de mujeres casadas con alteración de la fecundidad aumentó de 11% del 82 a 15% en el 2002. Totalmente contrario al estudio que le acabo de dar anteriormente. Totalmente contrario. Este dijo que del 82 al 2002, con los criterios que le leí, de un año de siendo sexualmente activa y sin anticonceptivos, bajó de 8.5 a 7.4. Aquí está diciendo lo contrario, que aumentó del 11% del 1982 a 15% en el 2002, definiendo un intervalo de 36 meses de relaciones, definiendo la infertilidad como un intervalo de 36 meses de relaciones sin protección y sin uso contraceptivo o la percepción de la mujer de que era físicamente imposible o difícil de concebir. Claro, yo tenía un criterio un poco más severo. Las razones para estas tendencias discordantes no se puede explicar de todo.
Sin embargo, muchas mujeres buscan consejería médica e intervención para ayudarse a quedar embarazadas. La entrevista nacional de crecimiento familiar reportó que 1.2 millones de mujeres, o sea, el 2% de la reproductiva, tuvieron una o más visitas para esta indicación, es decir, dificultad para concebir en el año 2002. Hay muchas causas, chicos, no solamente las mujeres, no solamente disfunción ovárica. El factor masculino, un 26% de la causa de infertilidad, tienen que ver con los hombres. 21% alteración ovárica. 14% daños en la trompa. 6% endometriosis. 6% problemas en el coito. En eso. 3% factor cervical. 28%, la más común de todas, no sé, idiomática. ¿Quién debe entenderlo? Bueno, yo creo que debe ser una combinación de todo el mundo, el médico general, el obstetra, el fertilista, deben todos trabajar en equipo. ¿En qué consiste la evaluación? Bueno, vamos a hacer muchas pruebas, eso es algo que tiene que saber la paciente. Hay un montón de cosas que hay que hacer, la historia de la menstruación, hay que medir las gonadotropinas, hay que medir el estradiol al día 3, sonografías para descartar malformaciones, progesterona de fase lútea, decía 21 día, espermatograma del paciente, perfil tiroideo, prolactina, medir la reserva ovárica en pacientes mayores de 35 años. Eso tú lo puedes hacer con una FSH, si la FSH sale alterada, puedes hacer lo que se llama test con citrato de clomifeno, no me voy a meter ahí ahora, y otras pruebas mucho más específicas como la inhibina B y la hormona antimuleriana. Estos datos que ven aquí son los criterios, no han cambiado, chicos, no resulta que le estoy dando un dato viejo. Estos son los datos del espermatograma por Organización Mundial de la Salud del año 2010. Sí han pasado 10 años, no lo han cambiado. Esos son los límites normales. Sí, a los hombres hay que hacerle un espermatograma. Esto que ven aquí es una histerosalpingografía. Es básicamente utilizar una cánula para entrar un medio de contraste a través de la vagina y del cervix. Y ese método de contraste debe pasar a través del útero y las trompas de falopio. ¿Para qué? Para ver que las trompas de falopio estén abiertas y patentes. Si el medio de contraste se queda atrapado y no pasa y sale libre, como ven aquí, a nivel del peritoneo, pues por lo tanto, esto va a ser una obstrucción tubárica. ¿Cuál es la razón de la obstrucción tubárica? Bueno, hay que investigarla. Y si la trompa está tapada, no te vas a embarazar. Evidentemente la terapia, bueno, hay que corregir la etiología, si la encontramos, si hay un hipotiroidismo, si hay hiperprolactinemia, si hay una ovulación, inductora de ovulación, si la trompa está cerrada, abrir la trompa, etc. Hay que buscar cuál es la razón y tratar de corregirla, modificar los estilos de vida, el alcohol, la cafeína, el tabaco, agregar el ácido fólico, mejorar la frecuencia del coito, si la pareja vive fuera del país y solamente se ven 2 veces al año, caray, ese es el problema, como me ha pasado a mí, si hay pacientes que la pareja está en la cárcel, y solo se ven 1 o 2 veces al año, la infertilidad es esa. Aunque ustedes no lo crean, hay problemas de ese tipo. Hay problemas incluso que ustedes tienen que explicarle cómo, no solamente la frecuencia de los coitos, sino cómo deben tener los coitos, que no se debe poner de pie, que no se debe parar y hacerse lavado luego de la eyaculación del hombre, porque va a acabar con el espermatozoide. Todo eso hay que tomar, todo eso hay que explicarse. No puedes tomar nada de eso por lado que la paciente no sabe. No lo sabe. Te vas a encontrar con personas que sus problemas son cosas tan sencillas como esa. Ver qué medicamentos se está utilizando, valorar la realización de cirugías, en caso de que haya endometriomas, o que las trompas haya que abrirla, valorar la inseminación intrauterina, valorar los ciclos de in vitro, que no es lo mismo, y la única contraindicación absoluta es la contraindicación al embarazo per se. ¿Okay? Muchas personas hablan de que hay contraindicaciones a nivel socioeconómico, por ejemplo, que llega una paciente que sea muy pobre y que te pida que ella quiere quedar embarazada, o más difícil, una paciente que sea HIV positivo y quiera tratamiento de infertilidad. ¿Se le debe dar tratamiento de infertilidad a una paciente HIV positivo? La realidad es que no es una contraindicación real. No hay una contraindicación real de tú decirle, no, tú no puedes quedar embarazada a paciente con HIV. Evidentemente, si la pareja lo sabe y hay cierto manejo, no debería ser un problema. Recuerden que la acidobudina sola reduce la tasa de transmisión vertical hasta un 8%. Solo la acidobudina. O sea que si el miedo de que me haga una transmisión vertical al bebé, no, para nada. Eso, tal vez el peor temor sería con la pareja, ¿verdad? Que tal vez tendríamos que utilizar algún método, bueno. Pero son cosas que hay que tomar en cuenta. Bien, chicos, este video ya es bastante largo, no lo voy a alargar más. Gracias por seguir conmigo aquí. Y nada, pues seguiremos hablando en otro video más de el módulo reproductivo. Bye, bye.